Qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta, pues en la otra puerta. Nos complace mucho contar pues con la atención para que de alguna manera podamos abrir un poquito más el umbral para llegar a los 3 sitios que el día de hoy conoceremos. Y vamos a empezar mencionando un relato muy interesante en el estado de Aguascalientes que se refiere al templo encantado de la hacienda del Soyatal. Bueno, precisando que esta hacienda fue edificada a finales del siglo XIX y principios del XX, justo cuando el porfiriato era muy próspero en cuanto a los hacendados que lograban hacer traer de Europa grandes bloques de mármol y terminados italianos, en fin, para poder erigir en sus haciendas sus capillas, sus alcobas y pues lugares muy opulentos. La hacienda del Soyatal no era la excepción. Justamente para que se den una idea de las dimensiones de esta propiedad, tenía 7,000 hectáreas de extensión, en la cual trabajaban 700 personas y un número desconocido pues de indígenas que de alguna manera pues no eran muy registrados, pero se dice que a lo largo de pues toda la prosperidad de esta hacienda en tiempos del porfiriato fueron muchos los indígenas, los trabajadores que terminaron emparedados. ¿Qué significa emparedar? Es una costumbre que se tenía desde tiempos novohispanos y al parecer viene desde España medieval, en la cual cuando se construía una gran edificación, las personas que morían por accidentes, ya sea caídas o aplastamientos, accidentes letales, eran incorporados a los muros, al interior de los muros y tapiados, para que los espíritus ayudaran a sostener la permanencia y existencia de estas muy robustas edificaciones. Y bueno, pero la hacienda del Soyatal pues también tiene lo suyo, y bueno, pues esta hacienda estuvo trabajando, estuvo productiva, estuvo operando, y no fue sino hasta 1939 cuando don Carlos Arellano tuvo que dejarle, y eso básicamente fue por problemas agrarios. El reparto posterior a la Revolución Mexicana de las tierras obligó a muchos hacendados a huir o bien trasladarse a otros lugares una vez que el gobierno pues empezó a repartir las tierras. Y la hacienda del Soyatal quedó abandonada. Sin embargo, muchas personas dentro de ese abandono, dentro de la merma inclemente que la naturaleza dirige a los robustos muros, donde seguramente hubo muchos seres humanos que fueron emparedados, hay quienes refieren el escuchar los lamentos y escuchar sonidos que provienen de otro tiempo, que simulan como si alguien quisiera salir por fin de un encierro que jamás imaginó sería el destino que ocuparían sus materias. La iglesia siguió operando por un tiempo. Los servicios religiosos dentro de pues esa opulenta y abandonada propiedad siguió prestando los servicios religiosos hasta que en cierta ocasión un par de rayos cayeron sobre el campanario de esa capilla y la hizo venir abajo, y ahí quedó retorcida la cruz y la parte de la cúpula. Las personas quedaron muy sorprendidas, y en otro servicio futuro casi inmediato, no hace muchos años, volvió a impactarse otro rayo, lo cual las personas cercanas a la hacienda del Soyatal interpretaron como una señal de que ese lugar está contaminado por el sufrimiento que se causó a aquellos trabajadores que a cambio de la opulencia ofrendarían sus vidas de manera incidental o accidental. Lo cierto es que esos fantasmas se siguen manifestando en los muros antiguos castigados por el tránsito del tiempo, y aquellos viajeros que tienen la sensibilidad refieren percibir esas presencias aún incrustadas en esos robustos muros. Bueno, pues
Eso nos viene de el estado de Aguascalientes y ahora vamos a ir a otro lugar. Vamos a ir al estado de Durango. Para que conozcan uno de los lugares menos mencionados, es un sitio arqueológico llamado La Campana. Este sitio arqueológico es extraordinariamente insólito porque tiene una antigüedad de 4000 años. Es decir, rebasa por mucho a otras culturas que alcanzaron un importante desarrollo. Lo que sí se nota en este sitio, La Campana, es una influencia teotihuacana. Su templo principal, al parecer, simula la silueta del volcán de Colima que se aprecia en el fondo y es una emulación a la simbología de la montaña sagrada. Esta cultura que construyó este sitio, que no es nada modesto, es extenso. De hecho, fue la sede de una cultura que logró desarrollar desde el año 1500 antes de nuestra era una alfarería ritualística muy bonita. Pueden ustedes apreciar en la ilustración cómo se ve un trípode que tiene su reflejo tridimensional como si estuviese colocado sobre un cuerpo de agua o sobre un espejo. Lo cierto es que estas dos jarrillas se conectan perfectamente bien utilizando no solo la tridimensionalidad, sino hasta la imaginación. Este tipo de conceptos no son muy comunes en aquellos tiempos, al menos en esa región, y menos un poderío mostrado a través de las estructuras construidas que seguramente fueron un sitio de gobierno y de poder muy importante en esa región. Ahí mismo se descubrieron tumbas, las tumbas famosas llamadas tumbas de Tiro, que son como perforaciones que se hacen en la tierra por medio de tubos, por medio de cilindros huecos, que en su parte baja parecen panzas de jarros, es decir, tienen una bóveda en la cual era depositado el cuerpo del fallecido con ofrendas para que en su viaje a otra dimensión no les faltara nada. Curiosamente, aquí en estos entierros se puede percibir que eran personas nobles. Estos entierros de Tiro, que una vez que estaban terminados, eran cubiertos de tierra y piedra para que pasaran inadvertidos por saqueadores o profanos, empezaron a ser descubiertos. Pero lo que llama mucho la atención es que por alguna razón los cuerpos encontrados, o al menos su mayoría, en estas tumbas de Tiro en La Campana, no presentan pies, tampoco manos ni cabeza. Es decir, es extraño que no aparezcan esas partes del cuerpo, y eso nos vincula un tanto con otro lugar que está en el estado de Veracruz, que se llama Quiahuistlán, que es un centro ceremonial, es un panteón que ya les presentamos en nuestros primeros programas, en el Panteón Mágico de Quiahuistlán, donde se mencionan los salmoductos, que aprovecho para comentarles, aunque sea brevemente, que ahí también los restos humanos encontrados en esas pequeñas tumbas en Quiahuistlán también carecen de cráneo, de manos y de pies. Pero en las tumbas de Quiahuistlán, en esos pequeños monumentos, hay unos orificios donde se dice que la energía de las almas que ahí fueron sepultadas gravitan y merodean en las barrancas que están centradas frente a la costa de las aguas del Golfo de México. Por ello, justo en ese panteón de Quiahuistlán, se juntan la tierra y el mar con energías que nos evocan, que la vida es meramente un tránsito. Pero retornando a La Campana, algún vínculo puede haber entre estas dos sitios urbanos, sitios antiguos de gobierno, de expansión cultural y de poder, que incluso hasta en el terreno espiritual nos tienden puentes colgantes para no olvidar que algunas razones habría para hacer las cosas de esa manera. Bueno, y por último, pasemos al tercer segmento con una leyenda que habla de la bruja del Tizonazo, que nos proviene del estado de Durango. San José del Tizonazo es un lugar árido en el estado de Durango, donde también se venera
al Señor de los Guerreros. El Señor de los Guerreros es un Cristo que se considera milagroso porque en cierta peregrinación que se realizaba empezó a sudar durante 5 horas, y a pesar de que con lienzos y pañuelos, paliacates limpiaban su secreción, esta continuó y se volvió muy milagroso. Pero bueno, en ese lugar he de precisar que se menciona que en el siglo VII hubo una mujer shishime. Los shishimes eran una etnia extinta prácticamente de esa región, y es justo a donde queremos trasladarlos. Antes de proseguir, no olviden darle por favor like, suscribirse y compartir, así como hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, para nosotros seguir incorporando todas sus valiosas apreciaciones a este proyecto. Bueno, pues entonces, retornando a la bruja del tizonazo, esta mujer shishime tenía poderes, pero nadie le creía, y muy afectada en su ego, decidió darles un escarmiento para que las personas que la menospreciaban se dieran cuenta que sí era poseedora de poder. Así que empezó a manipular la mente de los varones shishimes para que se volvieran obedientes, incondicionales y además violentos. Así que esta mujer, con esos poderes, logró crear una gavilla de bandoleros que hacían sufrir mucho con su crueldad a las comunidades establecidas cerca de esa población. Lo cierto es que una vez que las personas se comenzaron a organizar, porque era desmedida la crueldad que utilizaba esta mujer, logró hacerse odiar. Así que la gente ya organizada inició una persecución, y la persiguieron en los valles, en las barrancas, en los cerros y en las montañas, hasta que una vez acorralada fue detenida y hecha prisionera. Recordemos que en aquellos tiempos, también en esta región de Nueva Vizcaya, hoy Durango, pues era la autoridad máxima la clerical. Y esta bruja fue pues llevada, una mujer que debía vidas, una mujer que había dañado a muchas familias, muchos patrimonios, fue llevada a un juicio. Y en este juicio, de manera casi instantánea e inmediata, esta mujer fue sentenciada a morir envenenada en el acto. Así que se le dio un veneno preparado para aniquilarla. Y la bruja siempre se burló de sus autoridades que la habían detenido, se mofaba. Incluso una vez que tomó ese veneno, las carcajadas retumbaban y resonaban en ese siniestro lugar donde se decidía el destino de aquellos que pasaban en busca de justicia. Lo cierto es que la bruja no mostró alguna evidencia, algún síntoma de intoxicación. Así que el juez, muy enojado, ordenó triplicar el poder letal de otro veneno que se llevó en no mucho rato. Y la bruja siguió escandalosamente carcajeando y bebió el veneno. Y el veneno tampoco le hizo nada. Entonces el juez de inmediato se incorporó enfadado y sobre todo ya obsesionado al reconocer que eso no era normal, y ordenó traer el veneno más poderoso y letal que le fue también dado a esta extraña mujer. Y mientras más bebía, esas carcajadas resonaban con más fuerza en la sensibilidad de los presentes, que para ese momento ya estaban muy asustados. El juez, al percibir que se iba a salir de control por terror lo que acontecía en la sala del juicio, ordenó de inmediato poner maderos untados con grasa y prenderlos en el acto para quemar a esa extraña mujer. Y así se hizo. Y justo cuando las gruesas prendas de esa bruja comenzaban a ser abrasadas por el fuego, y cuando estas lenguas devoradoras por medio del dolor empezaron a descomponer su piel y su cabello, maldijo
a todos los presentes, de tal manera que iba a ser un sitio donde se originarían muchas desgracias. Lo cierto es que aquellos testigos de ese suceso tan extraño y dramático jamás replicaron en qué consistía esa maldición, y hasta donde hoy se sabe, se desconoce. Y creemos que es mejor así. De tal manera que, bueno, pues recorrimos 3 episodios inquietantes, insólitos del otro México, y de todo corazón les agradecemos su presencia y sigamos disfrutando de la vida mágica en este viaje llamado vida. Hasta la próxima.